Chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Rico Mendoza y hoy día vamos a ver esta nueva rama de la física que viene a ser la estática. Así que justamente esta rama se encarga de estudiar a los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Bien, como nosotros vemos en estas imágenes, estos cuerpos de acá están en equilibrio, aunque parezca que nuestra intuición nos diga que en cualquier momento se van a caer, estos están perfectamente equilibrados. Así que hoy día vamos a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Por qué es que sucede esto? Pues aquí vamos. Bien, como ya dijimos, la estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo viene a ser analizar las condiciones que deben de reunir un conjunto de fuerzas para que un sistema o un cuerpo se mantenga en equilibrio, ¿no? Si hay bastantes fuerzas, estas fuerzas se tienen que cancelar entre sí. Pero, ¿qué es una fuerza? Bueno, el concepto de fuerza nos da más que todo una descripción cualitativa de la interacción entre dos cuerpos o de un cuerpo y su entorno. No, pero para nosotros poder definir completamente a una fuerza, que viene a ser una magnitud física vectorial, necesitamos reunir tanto su dirección de acción y su magnitud o intensidad. Sabemos que mediante vectores, ya tema estudiado, la dirección de acción viene a ser el ángulo que forma el vector junto con la horizontal o con el eje X, y la magnitud viene a ser justamente la intensidad del módulo con la que esa fuerza es aplicada. En el sistema internacional de unidades nosotros vamos a reconocer al Newton a la fuerza por el Newton, ¿no? Que viene a ser Isaac Newton, el que justamente fue uno de los primeros en definir a la fuerza. Nosotros en la naturaleza vamos a encontrar a cuatro fuerzas fundamentales en las cuales vienen a ser las fuerzas de campo. Eso quiere decir que no van a involucrar un contacto físico como tal. Estas fuerzas vienen a ser la fuerza de la gravedad. Ya sabemos que la gravedad actúa siempre cuando hayan dos masas y un cuerpo sea más pesado que otro, se podría decir, ¿no? Así como la masa de la Tierra es la que atrae a la masa que está de los cuerpos que están dentro de ella, ¿no? Es por eso que nosotros estamos pegados a la Tierra y no estamos como que flotando. Por otra parte, tenemos a la fuerza electromagnética que se da entre los electrones, ¿no? Cuando hay dos cargas, una positiva, una negativa, o también puede ser de cargas iguales. La fuerza nuclear débil, que viene a ser la fuerza de radiación, cuando un átomo se desintegra, por ejemplo un átomo de uranio o de plutonio, y la fuerza nuclear fuerte, que viene a ser la que mantiene pegadas a los neutrones y a los protones en el núcleo. Bien, pero nosotros vamos a estudiar otras fuerzas que sí podemos ver, ¿no? Con las que sí podemos interactuar. Viene a ser la primera, la del peso, ¿no? Cuando nosotros, o mejor dicho, cuando la Tierra trae así cualquier objeto que se deje caer, no hay un como que, incluso cuando no hay un contacto directo entre este objeto y la Tierra, justamente por la fuerza de gravedad, la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre este cuerpo se llama el peso, ¿no? Pero está muy confundido este concepto de peso con masa, ¿no? Porque tú cuando quieres preguntarle a alguien, oye, ¿cuánto peso tienes? O ¿cuánto pesas? ¿No? Este concepto está un poco raro, debido a que no se le debe llamar peso, sino masa, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a alguien cuál es su masa corporal, ahí sí las unidades vienen a ser en kilogramos, pero si le preguntamos el peso, las unidades vendrían a ser en newtons, ¿no? Es muy diferente decir newtons a kilogramos, ya que lo vemos en este ejemplo. Por ejemplo, este astronauta en la Tierra pesa, o mejor dicho, su masa es de 120 kilogramos, pero su peso viene a estar dada por esta ecuación de acá. El peso en inglés es weight, por eso lo he puesto W, por la masa por la aceleración de la gravedad, que viene a ser G. Entonces sería la masa por la gravedad sería 120 por 10, 1200 newtons. Esto es lo que pesa el astronauta en la Tierra, pero su masa es de 120. Y si hacemos el mismo cálculo, pero en la Luna, nos vamos a dar cuenta que la masa va a ser la misma, pero sin embargo el peso va a ser diferente, ¿no? En este caso va a pesar mucho menos debido a que la Luna tiene una masa mucho menor a la de la Tierra. En este caso, aproximadamente el astronauta estará pesando 200 newtons, así que si quieres perder peso, puedes ir a la Luna o a Marte. Bien, por otra parte vamos a tener a la fuerza normal, la cual es ejercida sobre un objeto y también es la interacción entre el objeto y la superficie con la que está en contacto, ¿no? Esta fuerza siempre va a estar, o mejor dicho, siempre va a ser perpendicular a la del objeto y la superficie, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, si el cuerpo está en la horizontal, entonces va a estar la normal va a ir perpendicular tanto en el cuerpo como en la superficie. De igual manera, si el plano aún así esté en un plano inclinado, va a ser siempre normal, ¿no? Justamente el adjetivo normal significa que
la fuerza va a estar siempre en perpendicular a la superficie de contacto sin importar el ángulo. No, así este plano está inclinado, la fuerza siempre va a ir normal. El peso sí puede variar, o mejor dicho, la dirección del peso, debido a que es una fuerza, puede variar. Pero la normal no, la normal siempre va a ir perpendicular entrando al cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la fuerza de fricción, que va a ser la fuerza ejercida sobre un objeto por una superficie, y esta fuerza va a actuar de manera paralela justamente al movimiento, pero en dirección opuesta. ¿No? Si la fuerza está yendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento o de fricción va a ir hacia la izquierda. ¿No? Esta fuerza de fricción es muy importante debido a que con esta fuerza nosotros no podemos mover, ¿no? Debido a que no va a haber una interacción completa entre nuestro zapatillo, nuestro zapato con el suelo, y justamente nos podemos desplazar. ¿No? Caso contrario que como si estuviéramos en el hielo, si es que no hubiera la fuerza de fricción, ¿no? Siempre nos iríamos hacia adelante. Y no sería muy divertido si quisiéramos parar cuando encontremos un muro. Nos estrellaríamos completamente de cara. Bien. ¿Qué más tenemos? Y por último, la fuerza del tirón o la fuerza de tensión, que viene a ser ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre la cual se ata una fuerza, ¿no? Cuando nosotros jalamos, por ejemplo, un perrito o le ponemos la correa a nuestro perro para que no se vaya, justamente ahí estamos aplicando la fuerza de tensión. Bien, vamos a ver las leyes de Newton. Las leyes de Newton vienen a ser tres, pero debido a que estamos en el capítulo de estática, vamos a ver la primera y la tercera ley de Newton. Vamos a estudiar entonces la primera ley, que tiene que ver más que todo con la inercia, ¿no? La inercia, ¿qué viene a ser? La inercia es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento. No, esto quiere decir, cuando nosotros estamos yendo, por ejemplo, manejando nuestra bicicleta y tenemos que frenar muy bruscamente, tanto la velocidad nuestra como la de la bicicleta va a ser la misma, pero no nos vamos a detener ahí, sino que vamos a, justamente como dice, es la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose. Entonces, si nosotros nos paramos bruscamente, la velocidad de la bicicleta también se va a ser transmitida a nosotros y nos tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Del mismo efecto es cuando un chofer está manejando y estamos yendo en el bus y frena muy pero muy bruscamente. Nosotros nos vamos hacia adelante, ¿no? Y nos vamos de cara también. Justamente la fuerza también es la tendencia de mantener un cuerpo en reposo, ¿no? Por ejemplo, alguien habrá visto ese truco de magia, entre comillas, cuando sacan el papel debajo de una botella, ¿no? La botella está en reposo, pero si nosotros movemos este papel que está debajo, vamos a interferir con su movimiento, pero gracias a la ley de inercia, esta botella no se va a caer, justamente porque es la tendencia de un cuerpo a permanecer en reposo. Bien, ¿qué más? Algo, ahora sí, el concepto matemático para aplicar justamente la ley de la inercia o la primera ley de Newton. Quiere decir que cuando un cuerpo no se mueve o está en reposo, es lo mismo, puede también estar en equilibrio o en reposo cuando su velocidad es constante, siempre y cuando se mueva en línea recta, ojo. Decimos que el cuerpo va a estar en equilibrio, o sea, van a haber dos condiciones para que haya equilibrio. Siempre, siempre, siempre estas dos. O bien no se va a mover, o bien va a tener velocidad constante, ¿no? Entonces, para que un cuerpo también no esté en equilibrio, se dice que no deben actuar fuerzas sobre él. O en su otra definición, al actuar varias fuerzas, estas fuerzas se vayan cancelando entre sí y su fuerza neta sea cero. Cuando decimos fuerza neta, quiere decir la sumatoria de todas las fuerzas que estén interactuando con este cuerpo, ¿no? Sea una fuerza 1, una fuerza 2, así, hasta una fuerza n de repente, todas estas se van a ir cancelando de tal forma que formen cero. En este sentido, nosotros decimos que el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Y justamente estas son nuestras condiciones. Acuérdense bien, chicos, esto, cuando el cuerpo está en reposo, está en equilibrio, o también cuando se mueve a velocidad constante. Esas dos condiciones tienen que haber. Bueno, chicos, acá les traigo una pequeña simulación por computadora para nosotros poder corroborar la primera ley de Newton. En este caso nosotros vamos a tener esta pequeña bolita en la cual va a ser lanzada inicialmente con una velocidad de 10 metros sobre segundos. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Nos dice justamente que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a este cuerpo, no va a ser necesario que le sigamos aplicando una fuerza para que se siga moviendo. O sea, este cuerpo se va a seguir moviendo siempre y cuando no haya nada que bloquee su movimiento, ¿no? Puede ser como la resistencia al aire, o de repente esté dentro del agua, la misma agua va a detener su movimiento. Pero si nosotros estamos en el espacio y lanzamos un objeto, este objeto no tiene por qué detenerse.
y es justamente lo que nosotros vamos a ver ahorita. Así que vamos a ver, le damos a Start, ¿no? Vemos que la velocidad se mantiene constante, por lo cual este cuerpo también debería estar en equilibrio, ¿no? Y como vemos, no se va a detener, no se detiene en cualquier lugar, a lo mejor dicho, no se va a detener. Si le damos la cámara por aceleración, también vemos que justamente no se va a detener, va a ir de acá hasta el infinito. Bien, vamos a reiniciar nuestro experimento y ahora vamos a darle un poquito más de curiosidad. Vamos a agregar un factor más, que va a ser la fuerza. Y si nosotros le agregamos una fuerza a este móvil, entonces también tiene que mantener esa fuerza o esa velocidad constante, y de igual manera si no hay nada que bloquee ese movimiento, entonces no se va a detener. A ver, vamos a ver qué sucede entonces. Le damos la fuerza, le aplicamos una fuerza y vemos que su velocidad no cambia, ¿no? Al principio sí cambia un poco debido a que se está aplicando una fuerza, pero acá se mantiene estable, ¿no? En 23,745 metros sobre segundo. Le damos la aceleración y otra vez vemos que no se detiene. Pero, ¿qué pasaría si nosotros le agregamos la resistencia al aire, este factor de acá? ¿No? Vamos a darle Start y vamos a aplicarle una fuerza. Vemos que el movimiento es mucho menos veloz, la velocidad es menos, pero la fuerza también se va a mantener, ¿no? La velocidad se va a mantener en este pico de 3,24. Si nosotros le agregamos la camarita y le seguimos aplicando la fuerza, esta vez sí se va a mantener en movimiento. Pero si nosotros le quitamos la fuerza, la resistencia al aire va a hacer que se detenga y llegue a cero. Bien, bueno chicos, eso es lo que quería demostrarles ahorita con este pequeño experimento. Bueno, ahora vamos a ver la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice? Si un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una acción, una fuerza, entonces el cuerpo B ejerce la misma fuerza sobre el cuerpo A, o sea, una reacción, pero en sentido contrario. O sea, va a ser la misma magnitud, pero en dirección opuesta, ¿no? Esto a su vez nos va a implicar una relación de causa y efecto, ¿no? Podemos decir que en cualquiera de estas dos partes va a existir tanto la acción o la reacción. O sea, quiere decir que si nosotros pateamos esta pelotita, la pelota va a ser, o sea, la reacción de nuestro pie en la pelota va a ser una reacción, o la pelota en nuestro pie una acción. Cualquiera de los dos es válida, va a ser en cualquier sentido. Bien, a este ejemplo también le podemos sumar justamente la de los carros chocones. Cuando nosotros chocamos a otro carro de otra persona con la misma fuerza, esta misma fuerza va a ser en sentido contrario hacia nosotros, y es por eso que nosotros nos vamos a ir para adelante. De esta misma manera, nosotros vamos a poder llevar este campo a la aeronáutica, ¿no? La fuerza del combustible que ejerce sobre el cohete va a tener que ser la misma para que el cohete ejerza esta misma fuerza sobre el combustible, ¿no? Esto quiere decir que la fuerza del combustible tiene que ser de igual magnitud que la fuerza que tiene el cohete, o sea, el peso. Si consideramos el peso del cohete aproximadamente 9000 newtons, aproximadamente, entonces la fuerza del combustible también tiene que ser de 9000 newtons para que éste pueda ser elevado, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer algo bastante también interesante, que viene a ser el diagrama de cuerpo libre, que el cual también nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios, ¿no? Justamente este diagrama de cuerpo libre vamos a representar las fuerzas que van a interactuar en un cuerpo, y para ello nosotros vamos a tomar en cuenta estos tres pasos. Se va a aislar el cuerpo en estudio, o sea, si nosotros tenemos esta cajita de acá, le vamos a llevar a un espacio imaginario, un espacio de coordenadas, donde nosotros podamos estudiarlo de mejor manera. Vamos a dibujar la fuerza de gravedad vertical hacia abajo. Esto siempre es casi como una regla, que se dibuja la fuerza de gravedad vertical hacia abajo, como está acá, ¿no? Que va a ser el peso. Y se va a analizar la existencia de las interacciones o de las fuerzas, ¿no? Que van a interactuar justamente con este cuerpo. Si esta cajita que está colgando depende de dos tensiones, de dos cuerdas, entonces dibujamos a estas dos cuerdas. Y también al peso. De igual manera con el carrito, con la masa y con las poleas. Bien. Así que vamos a resolver algunos ejercicios bastante sencillos, nada del otro mundo. ¿Qué nos dicen? Realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque mostrado. Tenemos este bloque de acá. Bastante similar al ejemplo que tuvimos anteriormente, así que podemos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que buscar este cuerpito, este cuerpo de acá, esta cajita, y señalar cada una de las fuerzas que tiene, ¿no? Bien, entonces siempre como regla el peso vertical hacia abajo, W. ¿Qué más tenemos? Tenemos la normal. La normal también está presente en este cuerpo debido a que justamente la caja está en contacto con el piso. Y por último vamos a tener a la fuerza de tensión.
¿no? Que va a ser justamente la que va a mantener este bloque de alguna otra manera pegado a la pared de acá. Bien, bastante sencillo, recuerden, normal y peso, y la tensión también. Ahora, tenemos un bloque, se encuentra en equilibrio y nos piden calcular la fuerza de tensión. Consideramos la gravedad 10 metros sobre segundo. ¿Cómo es esto? ¿No? Tenemos esta figurita de acá y nos piden la fuerza de tensión. La fuerza de tensión va a ser la misma tanto para esta cuerda de acá como para esta cuerda de acá, no hay problema. Entonces, tenemos el peso y tenemos la tensión. Pero para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿qué quiere decir? Que tanto la fuerza de tensión como el peso tienen que ser iguales. Y debido a que el peso viene a ser la masa por la aceleración de la gravedad, o sea 10, viene a ser 30 newtons. Acuérdense de ello. Entonces podemos aplicar la ley de la inercia, ¿no? Donde toda la sumatoria de fuerzas viene a ser cero. ¿Qué quiere decir? Si la tensión consideramos que es positiva, o sea que va hacia arriba, el peso en dirección contraria tiene que ser negativo. De tal manera de que estos se van a sumar. Pero como es positivo y este es negativo, este puede ir para el segundo miembro de la ecuación y ser igualados, ¿no? De esta manera W ya es positivo. Entonces tenemos la tensión como es igual a 30 newtons, ¿no? Debido a que justamente el peso viene a ser 30 newtons. Bien, otro ejemplo que podemos dar es este. Nos piden calcular el módulo de la fuerza F que sostiene el bloque si el peso del bloque es de 15 newtons, ¿no? Consideramos el sistema esté en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, ya sabemos que la fuerza, la sumatoria de fuerzas es cero. A ver, vamos a resolverlo. En este caso, tenemos a la fuerza de acá, esta fuerza F, pero también vamos a tener al peso, ¿no? Debido a que va a tener justamente una masa. Pero este caso va a ser el peso de 15 newtons. Bien, tenemos la fuerza de tensión acá, pero esta fuerza de tensión ya no está en la vertical, sino está en un plano inclinado. Y este plano justamente viene a ser de 37 grados. Pero si nosotros sabemos un poquito de geometría, sabemos que esta paralela de acá podemos trasladarla para acá. Y justamente se va a formar el mismo ángulo de 37 grados. Pero también nosotros podemos descomponer esta fuerza. ¿Se acuerdan del capítulo de vectores? Es muy importante recordar ello, donde nosotros podemos descomponer una fuerza en sus dos componentes vertical y horizontal. Entonces, en este caso, lo descomponemos la fuerza de tensión en el eje vertical va a ser el seno de 37, la tensión por el seno de 37. Y en el eje horizontal va a ser la tensión por el coseno de 37. Por lo general se va a cumplir esto, ¿no? Cos de costado y el seno, bueno, viene a ser justamente el eje vertical. Cos costado, con esto que se acuerden suficiente. Bien, a ver, como está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser cero, ¿no? Entonces vamos a tener dos cositas acá. Unas fuerzas que están en el eje vertical y otras fuerzas que van a estar en la horizontal. Primero vamos a hacer un análisis para el eje vertical. Bien, en el eje vertical que tenemos la fuerza de tensión que es positiva, está para el eje de arriba, y el peso que está yendo para hacia abajo. Entonces va a ser la tensión por el seno de 37 menos el peso. Entonces nosotros mandamos el peso a sumar, ¿no? Y tenemos la tensión por el seno de 37 va a ser igual a 15 newtons. En este caso nosotros ya podemos reemplazar el seno de 37 viene a ser 3 quintos y solamente haciendo una operación matemática sencilla tenemos que la tensión es de 25 newtons. Pero no nos piden la tensión, nos piden la fuerza F. Por lo tanto, la fuerza F va a aparecer en el eje horizontal. De esta manera, la fuerza F está yendo en sentido hacia la derecha, pero la fuerza de tensión está yendo hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de tensión por el coseno de 37 va a ser negativo. Entonces, acá ya está. Pero como va a estar en equilibrio, la fuerza sumatoria va a ser cero. Entonces pasamos la fuerza de tensión a sumar y ya tenemos esta igualdad. Bien, hallando ya la fuerza que nos piden, tenemos la tensión que acabamos de descubrir por el coseno de 37, o sea 25 por 4 quintos, que nos va a dar 20 newtons. Bien, bastante sencillo, un poco de análisis nomás es ver qué fuerzas se van a cancelar con cuál. Si no lo han entendido pueden volver a ver el video, no hay problema. Denlo cuantas veces quieran o si gustan también me pueden preguntar en el chat. Bien, tenemos el peso de la esfera que es de 60 y nos piden calcular el módulo de la fuerza de la tensión. Bien, entonces en este caso tenemos esta figurita de acá, donde la esfera está colgada por esta fuerza de tensión, bastante similar al ejercicio anterior. Así que vamos a proceder a desarrollarlo.
Siempre hagamos el diagrama de cuerpo libre. Esto es muy, pero muy importante para saber qué fuerzas interactúan con el objeto en cuestión. Tenemos una fuerza principal que es el peso y tenemos otras dos fuerzas acá, ¿no? Perdón. Tenemos la tensión, que es justamente la fuerza acá, y la normal, que viene a ser perpendicular al cuerpo. Acuérdense siempre de ella. Bien, entonces como tenemos a la tensión en el eje, en un eje inclinado, lo podemos descomponer en sus dos ejes, ¿no? Como en el ejercicio anterior, en el eje vertical va a estar el seno de 37 y este va a ser el seno perdón, el coseno de 37. ¿Por qué ahora 37 y no 53? Porque justamente forma un ángulo de 57 y 30 perdón, 53 y 37 grados, ¿no? Si este viene a ser 53, el de ángulo de acá viene a ser 37. Acuérdense un poquito de geometría o trigonometría y con esto ya es suficiente para resolver el ejercicio. Ya no es 53, sino 37, ¿no? Ángulos complementarios. Y de esta manera ya descompusimos este vector de acá en dos, ¿no? En las ejes X y Y. Bien, como está en equilibrio, nosotros nos tenemos que acordar siempre de que las fuerzas, el sumatorio de fuerzas es cero. Entonces, aplicamos lo que ya sabemos. Las fuerzas que están hacia arriba se cancelan con las fuerzas que están hacia abajo. De esta manera, el T menos W va a ser igual a cero, pero T en el eje Y va a ser igual a W, ¿no? Porque pasamos W a sumar. Como T en el eje TY va a ser T por el seno de 37, debido a que este es el eje vertical, lo podemos reemplazar. Tenemos T por el seno de 37 igual a 60, entonces el seno lo mandamos a dividir. Y tenemos que la tensión equivale a 100 newtons. Ahora, eso es lo que justamente nos han pedido, ¿no? Que nos piden la fuerza de tensión. Ya no es necesario calcularlo con la de acá porque no sabemos cuánto vale la normal. Y no nos interesa mucho tampoco conocerla porque solo con este dato ya es suficiente. Bien, esa es la pequeña tarea que les dejo. Ustedes pueden, si tienen alguna duda, ya saben, me la hacen saber en el chat de WhatsApp. Bien chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Bye.